Bendecidos, bienvenidos a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano, sin lastimar a nadie, la cual nos sirve para descubrir algunos misterios que no se habían visto durante más de 2000 años a causa de la apostasía, a la cual pues habíamos sido entregados por el engaño de el inicuo. Y precisamente hoy vamos a hablar de qué es el hombre de pecado, de qué significa el inicuo. Vamos a ir de una vez a la palabra. Recuerde que todo lo que no esté fundamentado en el fundamento que está puesto por el perito arquitecto, ¿sí? La mente de Cristo dada al apóstol Pablo, lo cual escribió, es una combinación con una verdad parecida, ¿sí? No podemos mezclar lo que está escrito primeramente en nosotros desde la eternidad, plasmado en 14 cartas de Romanos a Hebreos, que es el Evangelio de la gloria de Cristo, o sea, el Evangelio de la verdad, con ciencias, con conocimiento como la hipnosis, como el conocimiento de otras cosas que tratan de decir lo que está escrito, pero no lo hablan con la verdad absoluta, por lo tanto es una mezcla de error, como mezclar los dos evangelios de los cuales estamos hablando acá. Sería irónico o sería falso no mezclar los dos evangelios, de lo cual uno está escrito antes de la cruz y el otro que es la verdad ahora después de la cruz, y venir a mezclarlo con otras teorías externas que no pertenecen a esto. Entonces eso sería salir de una condición de niño para entrar a otra condición de niño especial. Algo así como para desglosarlo de esa manera. Así que bienvenidos y vamos a entrar en materia. Y vamos a utilizar estos textos. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 11. ¿Sí? Hablando del inicuo, hablando del hombre de pecado, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí? Recuerde, hay algo muy importante. En Hebreos 2.14 nos dice que Satanás fue destruido en la cruz. ¿Sí? Ya Satanás no te puede engañar. Por eso aquí te aclara, Dios mismo te aclara que por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía un poder engañoso después de la cruz? Dios. ¿Pero por qué? Por cuanto no recibieron el amor por la verdad. ¿Sí? ¿Y cuál es el amor por la verdad? El amor por el evangelio de la gloria de Jesucristo, el evangelio de la incircuncisión, el cual hemos hablado en algunos temas anteriores, que fue el evangelio que Pablo recibió directamente y personalmente de Jesucristo en el tercer cielo. Eso está clarito, ya lo hemos podido afirmar en su corazón, ¿sí? Entonces, los que no reciben el amor por la verdad de ese evangelio y lo mezclan con el del antiguo pacto, ¿sí? El de la circuncisión, y lo mezclan con lo que hablamos ahorita hace unos momentos, con algunos conocimientos filosóficos que caminan por el espíritu del mundo en la tierra, Dios mismo les enviará un poder engañoso. Y vamos a ver de qué se trata. Dice así, dice, porque ya está en acción, esta es 2 de Tesalonicenses 2.7, el misterio de la iniquidad. Misterio, ¿sí? Misterio, recuerde que un misterio es algo velado a la mente natural, ¿sí? Y mucho más a la mente inicua, porque la mente inicua no necesita de que se entere, no le conviene que se entere de cuál es el misterio de la iniquidad, ¿sí? Cosa a la que de pronto alguien nos está escuchando el día de hoy y fue introducida por el engaño que viene arrastrando hace más de 1960 años, por la mezcla de los dos evangelios a causa de los apóstoles de la circuncisión que llevaron la ley, la apostasía, y obligaron a judaizar, que es dar a conocer a Jesús en los días de su carne a los gentiles, y no como Pablo le dijo a los Gálatas, ¿acaso ya Cristo no le fue presentado a ustedes como ya crucificado? O sea, desde la cruz en adelante.
no desde la cruz hacia atrás. ¿Sí? Entonces, esto que hizo Pedro, obligándolos a judaizar, manifiesta un hijo de pecado, un hijo de perdición. ¿Sí? Hijo, ¿por qué? Porque tiene el espíritu, pero andaba perdido en el entendimiento, no tenía la gloria del entendimiento y conocimiento pleno, la perfección que vino con la revelación de Cristo. Entonces hizo perder a todas las iglesias gentiles. Dice, entonces es un misterio que es velado, por eso el misterio de Cristo, el misterio de iniquidad. Dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Entonces, el que lo detenía, ¿sí?, era el espíritu de gracia en la vida del apóstol Pablo, ¿sí?, que operaba enviando cartas de corrección. Le envió cartas a los Gálatas corrigiéndolos, a los colosenses advirtiéndoles, a Tito le dijo que por ahí andaban algunos, y él habla de que acuérdate de estas cosas que te decía cuando estaba aún presente con ustedes. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 8 y 9, dice, cuando fue quitado en medio, dice que se manifestará el inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. ¿Sí? Con el espíritu de su boca. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu de la mente de Cristo, ¿sí?, en su pueblo, en su iglesia genuina, ¿sí?, no en sistemas, ¿sí?, aunque hay muchos escogidos a los cuales pues se les hace este llamado, por eso se les muestra estas evidencias que son irrefutables. ¿Por qué? Porque estas evidencias están escritas en las Biblias que ustedes leen, ¿sí? Entonces se les hace el llamado a salir de la iniquidad, del misterio de la iniquidad, de la práctica de ese misterio. Y vamos a introducirnos de qué se trata. Dice, con el espíritu de su boca, el resplandor de su venida. ¿Sí? Un resplandor como le pasó al apóstol Pablo. Al primero que se le destruyó la iniquidad en la mente fue el apóstol Pablo y recibió revelación progresiva. También vemos que Pablo, ¿sí?, participó de algunas cosas como niño, ¿sí?, donde lo vimos que bautizó, donde lo vimos que por obligación, por los padres de Timoteo, circuncidó a Timoteo, si no, no lo dejaban que lo llevara, ¿sí?, por algunas cosas, por esa ignorancia, ¿sí?, pero luego dice, Dios no me envió a bautizar, y inmediatamente quitó lo que no era de Dios de lo que venía haciendo. Eso es muy importante porque él consideró todo por estiércol. Entonces, cuando usted considera todo por pérdida, ¿sí?, que Dios le revela algo, por eso hablamos aquí que estas cosas que hablamos producen cambios rotundos y permanentes en el creyente. O sea, suelta, ¿sí?, como aquel ciego que salió y comenzó a ver, lo primero que bota es el bastón que le ayudó toda la vida. Entonces, así mismo pasa, ¿sí?, que Dios alumbre tus ojos de entendimiento y sueltes ese bastón de la religiosidad y la apostasía y toda esa oscuridad que fue hasta estos tiempos. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ajá, hermano, pero si Hebreos 2.14 dice que Satanás fue destruido, ¿sí? ¿Por qué se dice que por obra de Satanás? Porque ahora Satanás es una invención, ¿sí? Al ser destruido en la cruz, la circuncisión, el evangelio que predicaba Pedro, Juan, Judas, Santiago, ¿sí?, traía la teoría de que Satanás estaba como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué digo teoría? Porque no es la verdad. Porque en la cruz fue destruido. ¿Y por qué teoría? Porque ellos no recibieron, ¿sí?, no recibieron el amor por la verdad. Sí, el apóstol Pablo dice que él expuso en privado a ellos el evangelio que él predicaba, ¿sí? Reconocieron, pero hipócritamente. ¿Por qué, hermano? Porque el que es legalista le cuesta soltar lo que Moisés escribió, lo que Moisés dijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una enseñanza que pone un velo. Dice que cuando se conviertan a Cristo, el velo que produce la enseñanza de Moisés se les quitará. O sea, cuando se les revele, sean alumbrados los ojos del entendimiento,
el velo será quitado. Entonces, a lo primero que Dios le tocó por no haber recibido el amor por la verdad, les envió un poder engañoso. ¿Qué sucede? Ellos decían que Satanás estaba como león rugiente. Entonces Dios dijo, no recibieron la verdad de que fue destruido en la cruz, ¿sí? Sino que siguieron hablando como si la cruz no hubiera destruido a nadie, como si Jesús no hubiera venido a morir en la cruz, invalidando el sacrificio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio poder engañoso a lo que ellos venían enseñando. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque ellos están echando un Satanás ficticio, ¿sí? Le llaman poder, pero no saben que es poder engañoso, no lo aceptan. Hay señales, ¿sí? Conforme en posición de manos. Eso habla de Hebreos 6.1, dejando ya los rudimentos, eso lo hemos tocado en enseñanzas anteriores o en haciéndote recordar anteriormente. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Y quiénes hablan todo esto? El sistema religioso, la apostasía, lo que se conoce como, vamos a decirlo así, congregaciones denominacionales, religiosas, ¿sí? Llámese como se llame, porque Babilonia le gusta los títulos, o sea, todas ellas tienen una sede y tienen títulos afuera y agarran un versículo y dicen que son la verdad porque entendieron algo más o menos según la carne, ¿sí? Pero todas las encierra el espíritu, a todas ellas las encierra el espíritu como apostasía, ¿sí? Apostasía es caer, en este caso, como los Gálatas, cayeron de la gloria de Cristo. Entonces, caer de la gloria de Cristo es entrar a los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dice, vamos adelante a la perfección, mostrándote que si estás aquí metido en estos rudimentos, no estás practicando la perfección, no conoces la perfección, ¿sí? Mire esto. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? O sea, estar llamando a todas, arrepiente, por mi culpa, por mi gran culpa, venga para que reciba, venga, le pongo la mano. Sí, dice, de la fe en Dios, ya hemos hablado de eso, la fe en Dios es buscar a Dios por fuera, es la fe de Dios. Y aquí quiero, me acuerdo de nuestro amado hermano Abraham, ¿sí? Que se le dice, mira, sal de tu parentela, ¿sí? Y el Espíritu me regala que es ese sal de tu parentela, le está diciendo, sal de tu cuerpo y ve hacia adentro de ti, ¿sí? Lo estaba, o sea, recuerda que Abraham es el padre de la fe sin obras y la fe con obras. O sea, la fe que es circuncisión con obras y la fe que es sin obras, que es la incircuncisión o el evangelio del reino de la gloria. ¿Por qué? Porque Abraham creyó antes de ser circuncidado. ¿Sí? Al creer en ese espacio en que creyó sin ser circuncidado, en ese espacio, es la fe que iba a ser revelada. Por eso él le llaman que por la fe de él, pues todos son bendecidos en la tierra. Pero ¿cuál fe? La fe que es sin obras. Porque la fe de obras dice que el que no las haga será maldecido. O sea, la circuncisión. Pero en ese espacio donde él no había sido circuncidado, él creyó y se le dijo, mira, ve hacia adentro de ti para que conozcas de Dios. ¿Sí? Entonces eso lo revela el apóstol Pablo. De la fe en Dios, o sea, no vayas a la parentela por fuera, ve hacia adentro tuyo, sal de tu parentela, de tu carne, de tu expresión exterior y ve adentro. Dice, de la doctrina de bautismos, ¿sí? Todo esto es lo que practica la apostasía. Aquí deja ver qué es lo imperfecto. Recuerde que discernir es discernir lo correcto de lo casi correcto, de la verdad de lo casi verdad, ¿sí? Ajá, de la imposición de manos, ¿sí?
Si tú estás en algún lugar donde imponen manos, practican doctrina de bautismos, ¿sí? Tienen la fe de Dios porque te dicen que bienvenido a la casa de Dios y dentro de tu psiquis entiendes que tú no eres la casa, pero somos la casa de Dios y somos piedras vivas de su templo. Todos los domingos o cada reunión llaman a arrepentirse a los mismos y pasan siempre. No salen de la condición. Esta condición de llamar al arrepentimiento obras muertas en cada reunión refleja lo que el pueblo de Israel hizo durante 40 años dando vueltas en el mismo lugar, ¿sí? No cambiaron nunca sus ropas y cualquiera dirá, wow, qué poder de Dios, no necesitaron calzado ni vestido. No, es muy triste porque su misma ropa, o sea, no se revistieron de Cristo, nunca salieron de su misma ropa. Eso es lo que quiere decir. Ahora, dice, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí? Hermano, Dios te va a destruir. Dios ya nos destruyó. Usted ya fue juzgado en la cruz. Ya fue juzgado en la cruz. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Salió inocente porque pagaron el precio. ¿Sí? Y si usted está escogido, predestinado para recibir esto, ¿sí? Porque también tenemos que hablar eso. La fe no es para todos. ¿Cuál fe? La fe que iba a ser revelada. ¿Por qué? Porque hay que salir de la apostasía. Por eso Pablo habla aquí con unos hermanos y dice en Efesios 1, 16 al 18, dice que sus oraciones eran para que sean alumbrados por Dios y que reciban el espíritu de la sabiduría. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente, ¿sí? Que tiene amor por Dios, que tiene fe en Dios, o sea, en el rudimento, fe en Dios por fuera, ¿sí? Pero Pablo decía que sus oraciones, la intención de sus oraciones, era para que Dios les alumbrara el entendimiento y salieran de los rudimentos y vivieran en el evangelio de la gloria, en el amor por la verdad. ¿Para qué? Para que Dios no los tuviera que engañar, ¿sí? Para que Dios no tuviera que engañarlos. Pero sabemos que esas advertencias, ¿no? Pablo fue quitado, dice, que él era el que, dice, él a su vez lo detenía y que cuando fuera quitado en medio se iba a manifestar. Entonces Pablo fue quitado, la verdadera gracia cesó, la verdadera mente de Cristo dejó de operar y se manifestó el inicuo, ¿sí? Que tiene doctrina de Satanás, dándole vida después de la muerte, después de la destrucción en la cruz. Dice que con gran poder, ¿sí? Poder engañoso. Por eso usted va a esos círculos y echan fuera demonios y dicen, mire, el poder de Dios, sí, pero sépanlo, hoy se les dice por el Espíritu de Cristo que es poder engañoso. Señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque nace de un poder engañoso. Obviamente es mentiroso. Ajá, dice el versículo 4 de Hebreos 6, dice, porque es imposible, escúchame esta palabra, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué sucede? Escúchame. Tú de pronto has sido introducido a la mentira y jamás has sido alumbrado. O sea, esta palabra sirvió y sirve todavía, pero sirvió en ese tiempo. Pablo se la escribió a los que él les había explicado el misterio de la gloria. Y les dijo en Efesios que ellos recibieron las arras del Espíritu Santo por haber oído el evangelio de la verdad, o sea, el evangelio de la incircuncisión. Yo se lo voy a repetir las veces que sea necesario porque eso es bueno para ustedes.
¿sí? El evangelio de la incircuncisión fue el evangelio que se le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo, predicado directamente por Jesucristo. A los demás, los ángeles, fue lo que les dio lo que Dios mandaba decir. Y a veces los confundió, a veces les dijo cosas que después de la cruz dejaron de ser ciertas. Sí, porque todas las cosas hechas nuevas y hay un nuevo pacto que no tiene nada que ver con el antiguo. Es más bien el cumplimiento de las promesas a los padres. Entonces, usted puede no estar iluminado por la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces usted no fue partícipe de lo que significa el verdadero Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo no tiene relación al pecado. Aquí lo dice, santo. Y si tú lo tienes, tú no pecas o no te conoces como pecador. Sabes que el pecado fue destruido en la cruz. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, estos misterios revelados por el apóstol Pablo. Fue la buena palabra de Dios. Pero si tú venías mezclando a Pedro, a Juan, a Judas, a Santiago, Apocalipsis, con las cartas de Romanos a Hebreos, tú lo que hiciste fue una mezcla inicua. El Espíritu le llama el inicuo. ¿Por qué? Porque reconoces que tienes a Cristo, pero en tu mente dice que eres pecador. Reconoces que hay salvación, pero no te sientes salvo. Sabes que Cristo destruyó la enfermedad en la cruz, pero se te manifiesta el engaño de la enfermedad. Amas, buscas a Dios, pero no se te revela que está dentro tuyo. ¿Sí? Todas esas situaciones dice que los que fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, podemos decir, amados hermanos, que la mezcla, ¿sí? La mezcla que opera en apostasía no tiene el verdadero Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo se recibe habiendo oído el Evangelio de la verdad. Y yo estoy seguro que estas verdades están saliendo a flote ahorita en revelación por la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él está resplandeciendo el entendimiento. A Pablo se le aparece y le quita las escamas que la ley le había creado, el velo de Moisés le había creado, y comienza a darle revelación progresiva hasta hacerlo entender el conocimiento pleno. ¿Sí? Que escribió poco sobre él, pero lo dejó entre líneas. Estos textos que usamos es tratando de hacerle entender a usted la sabiduría oculta. Entonces, después de la cruz, al no haber Satanás, Dios envía un poder engañoso al que todavía se atreve a no recibir el amor por la verdad. Y la verdad fue dada en el tercer cielo directamente y personalmente por Jesucristo en la predicación de lo que Pablo le llamó el evangelio que no me reveló ningún hombre sino Jesucristo mismo, la incircuncisión. Eso está en Gálatas 2:7. Entonces, bendecidos con toda bendición.